Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí me presento, y este es tu canal favorito para estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, las tendencias más calientes y por supuesto, todo lo relacionado con las parejas más queridas de la televisión. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el tema que ha estado en boca de todos, el que ha generado más clics y comentarios en las redes sociales, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ha pasado tiempo desde que esta pareja, que nos robó el corazón en Senkalkapm, decidió tomar caminos separados. Pero la verdad es que el interés por ellos no ha disminuido ni un poco. Al contrario, se ha intensificado. Hoy vamos a analizar las últimas declaraciones de Kerem Bürsin, que finalmente ha roto el silencio sobre Hande. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto para intentar entender qué es lo que realmente pasó, qué piensa Kerem ahora y, lo más importante, si hay alguna posibilidad de reconciliación. ¿Será que aún queda esperanza para los fans de Almohadilla Anker? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos y análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en enterarse de cuando subo un vídeo nuevo. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en un romance fuera de ella que nos tenía a todos completamente enamorados. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían la pareja perfecta. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel y sus fans los idolatraban. Todo era color de rosa, hasta que dejó de serlo. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales de terceras personas. En fin, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Lo cierto es que ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, evitando hablar del tema en público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de un largo periodo de silencio, Kerem Bürsin finalmente decidió hablar. En una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande y su respuesta sorprendió a muchos. No voy a revelarles todo de golpe, porque quiero que me acompañen a analizar cada detalle. Lo primero que dijo Kerem fue que guarda un gran cariño por Hande. Afirmó que la respeta profundamente como persona y como profesional, y que valora mucho el tiempo que compartieron juntos. Estas palabras, aunque puedan parecer típicas de una ruptura, tienen un peso especial viniendo de él, ya que siempre ha sido muy reservado con su vida personal. El hecho de que haya decidido hablar, aunque sea brevemente, sobre Hande, ya es significativo. Luego Kerem hizo una declaración que dejó a muchos pensando. Dijo algo así como, de siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. ¡Boom! Aquí es donde las alarmas de reconciliación empezaron a sonar. ¿Qué quiere decir Kerem con esto? ¿Acaso aún siente algo por ella? ¿O simplemente se refiere al cariño y respeto que le tiene como amiga? Analicemos esto con calma. La frase un lugar especial en mi corazón es bastante ambigua. Podría interpretarse de muchas maneras. Por un lado podría significar que a pesar de la ruptura, Kerem sigue guardando buenos recuerdos de Hande y que la considera una persona importante en su vida. Esto sería lo más lógico y lo que cabría esperar de una persona madura que ha pasado por una relación significativa. Pero por otro lado, también podría interpretarse como una señal de que aún hay sentimientos románticos involucrados. Tal vez Kerem no ha podido olvidar a Hande por completo, y la idea de una reconciliación no le resulta del todo descabellada. Esta interpretación es sin duda la que más ilusiona a los fans de Almohadilla Anker, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, es importante ser realistas. Hay varios factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Ambos han estado enfocados en sus carreras profesionales y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas.
Esto no significa necesariamente que hayan olvidado el pasado, pero sí que han intentado construir un futuro separados. En segundo lugar, la presión mediática y la opinión pública pueden ser un factor determinante en este tipo de situaciones. La relación entre Kerem y Hande siempre estuvo muy expuesta, y esto pudo haber contribuido a su ruptura. Si decidieran darse una segunda oportunidad, tendrían que lidiar nuevamente con la atención constante de los medios y de sus fans, lo cual no es fácil. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar conclusiones basadas en lo que vemos en pantalla y en lo que leemos en los medios. Pero la verdad es que la dinámica de su relación, sus sentimientos y sus motivaciones son algo que solo ellos conocen. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Las declaraciones de Kerem son ambiguas y pueden interpretarse de diferentes maneras. Lo que sí podemos afirmar es que aún existe un vínculo entre ellos, y que el cariño y el respeto mutuo son evidentes. Ahora, si esto se traducirá en una reconciliación, es algo que solo el tiempo dirá. Personalmente creo que es importante no hacerse demasiadas ilusiones y respetar la decisión que tomen, sea cual sea. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida, como ver un vídeo en YouTube sobre tu pareja favorita. Así que si les ha gustado este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, desmenuzando cada palabra y cada posible interpretación. Hemos hablado de su pasado juntos, de los rumores de reconciliación y de los factores que podrían influir en su futuro. Y sobre todo hemos recordado que lo más importante es respetar su decisión y desearles lo mejor. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es de ustedes, así que cualquier sugerencia o idea que tengan para futuros vídeos, no duden en compartirla conmigo. Me encanta saber qué les interesa y qué les gustaría ver en el canal. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para ampliar esta noticia a 1500 palabras, podemos profundizar en varios aspectos. **1. El contexto de la entrevista **. ¿Dónde fue la entrevista? ¿Qué tipo de publicación o programa la realizó? El contexto influye mucho en la forma en que Kerem responde. Si fue una entrevista para una revista de moda, es probable que se centre más en aspectos superficiales. Si fue una entrevista para un programa de entrevistas más serio, es más probable que Kerem profundice en sus sentimientos. ¿Quién era el entrevistador? Un entrevistador conocido por ser incisivo podría haber provocado una respuesta más reveladora que un entrevistador más complaciente. ¿Había alguna condición previa para la entrevista? A veces los artistas imponen restricciones sobre qué temas pueden o no discutirse. Saber si existió alguna restricción con respecto a Hande podría ser revelador. *2. Análisis detallado de las palabras de Kerem *. Profundicemos en la elección de palabras de Kerem. ¿Utilizó la palabra amor en algún momento, o solo cariño? ¿Qué adjetivos usó para describir a Hande? ¿Fue específico sobre los recuerdos que valora? ¿Habló sobre el futuro de alguna manera, incluso de forma vaga? Podríamos incluso buscar sinónimos de las palabras que usó y analizar por qué pudo haber elegido una palabra sobre otra. Por ejemplo, aprecio tiene una connotación diferente a admiración. *3. Reacciones en redes sociales y entre los fans *. ¿Cómo reaccionaron los fans a las declaraciones de Kerem? ¿Qué hashtags están usando? ¿Hay algún meme o tendencia viral relacionada con la posible reconciliación? ¿Hay debates acalorados en los foros de fans?
¿Hay fans que están decepcionados y otros que están esperanzados? Analizar el sentimiento en las redes sociales nos da una idea de la intensidad del fervor de los fans. Podríamos incluso incluir algunos tweets o comentarios representativos para ilustrar los diferentes puntos de vista. *** 4. El impacto de Senkalkapm ***. Es crucial recordar el impacto que tuvo Senkalkapm en la popularidad de Kerem y Hande. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países y se dobló a varios idiomas. La química entre los protagonistas fue fundamental para el éxito de la serie. Podríamos hablar sobre el fenómeno de las parejas de la televisión que se enamoran en la vida real, y cómo esto a menudo aumenta el interés de los fans. También podríamos explorar la dificultad de separar la realidad de la ficción, especialmente cuando los actores interpretan personajes románticos. **5. Trayectorias profesionales individuales ***. ¿Cómo han cambiado las carreras de Kerem y Hande desde su separación? ¿Están trabajando en proyectos similares? ¿Han cambiado su imagen pública de alguna manera? ¿Han tomado decisiones profesionales que podrían interpretarse como una señal de que están intentando distanciarse el uno del otro o acercarse? Podríamos investigar sus próximos proyectos y analizar si existe alguna posibilidad de que trabajen juntos de nuevo. **6. Relaciones sentimentales post-ruptura ***. Besos. Como mencionaste, ambos han sido vinculados a otras personas. Podríamos mencionar estos rumores, pero siempre con precaución y enfatizando que son solo eso, rumores. No queremos contribuir a la desinformación ni ser irresponsables. Sin embargo, mencionar estos rumores nos permite pintar una imagen más completa del panorama y analizar cómo estos rumores pueden influir en la percepción pública de su relación. **7. La psicología de la reconciliación. ¿Por qué nos fascinan las segundas oportunidades? ***. Podríamos explorar la psicología detrás de por qué nos fascina tanto la idea de una reconciliación. ¿Es porque nos gusta la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino? ¿Es porque nos identificamos con los personajes y queremos que tengan un final feliz? ¿O es simplemente porque nos encanta el drama y el suspense? *8. La perspectiva de un experto, *besos. Si es posible, podríamos contactar a un experto en relaciones, o a un psicólogo para que nos dé su opinión profesional sobre la situación. ¿Qué factores suelen influir en la decisión de una pareja de reconciliarse? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de darle una segunda oportunidad al amor? *9. Profundizar en el tema de la privacidad ***. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales con vidas privadas. Aunque son figuras públicas, tienen derecho a la privacidad. Debemos tener cuidado de no cruzar la línea y de no invadir su espacio personal. Podríamos hablar sobre la dificultad de mantener la privacidad cuando se es una celebridad y cómo la presión mediática puede afectar las relaciones. *10. El legado de Almohadilla Anker ***. Independientemente de si se reconcilian o no, el impacto que tuvieron Kerem y Hande como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. Su relación dejó una huella en la cultura popular y en los corazones de sus fans. Podríamos hablar sobre el legado de Almohadilla Anker y cómo su historia seguirá siendo recordada incluso si no vuelven a estar juntos. Al profundizar en estos aspectos, podemos ampliar significativamente la noticia y ofrecer un análisis mucho más completo y matizado de la situación. Recuerda siempre mantener un tono respetuoso y evitar la especulación irresponsable. El objetivo es informar y entretener, no difundir rumores o invadir la privacidad de las personas involucradas.